Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 35 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos hoy en horario especial. Un lunes de horario especial porque hoy se cierra la jornada del fútbol nacional. Hoy juega el Cartaginés, el gloriosísimo Cartaginés ante el Santos de Guapiles, allá en Guapiles. Así es que hoy hemos adelantado el programa de 12:30 a 2 de la tarde. Duramos hora 30 minutos, igual que siempre, pero será más temprano. Y mi invitado de hoy es alguien que ya sabíamos todos que iba a aspirar a la candidatura del PUSC, pero que sin embargo lo ha hecho oficial la semana pasada, que es don Pedro Muñoz. Don Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Don Randall Rivera, muchas gracias, siempre muy honrado cuando me invitas. Muchas gracias, don Pedro, por estar con nosotros. Don Pedro ha estado muchas veces en Matices, hoy sin embargo estará como precandidato presidencial. Así es que yo quiero saber y contarle a la audiencia quién es Pedro Muñoz. Es la pregunta. Sí. Para arrancar, gracias. Soy un luchador, Randall. Siempre me ha gustado comprarme broncas. Desde que estaba en el cole, mis compas se metieron en un broncón. Ese día que ellos se metieron en el broncón, yo no estaba con ellos y me tocó defenderlos. Me acuerdo que les decía que los iban a llamar a confesar por aparte, y ya ahí me salieron las dotes de abogado. Estaba convencido de que quería estudiar Derecho para luchar por la justicia. Estudié Derecho y me dediqué luego a la práctica profesional de la abogacía en toda Centroamérica, peleando, luchando por los derechos de la gente, aproximadamente unos 20 y pico de años. Y luego, por varias razones, llegué a la política y encontré en la política otro instrumento para poder luchar, comprarme las broncas. Y eso soy yo. Creo que eso me define desde tiempos del cole, y ahora estoy aspirando a la presidencia de la República para seguir comprándome las broncas. Creo que es fundamental comprarse las broncas. Creo que los políticos hasta el momento han atrasado la toma de decisiones en el país, y por eso estamos en el berenjenal en el que nos encontramos por falta de valentía a la hora de tomar las decisiones. Así que considero que soy un luchador, siempre lo he sido, y creo que eso es algo que es importante, necesario para los países. Como introducción está interesante, pero ya vamos a profundizar un poco más en eso. Nada más déjenme saludar a la gente que nos reporta sintonía, recordándoles que nos pueden ver en el Facebook en vivo, pueden vernos, pueden escucharnos en la radio y en internet, y también este programa queda en los podcasts de Spotify, de Apple Podcasts y de Google Podcasts. Saludos a Jorge Paniagua, que nos hace su reporte por Facebook, a Esteban Roversi, que dice programa político 100% buenísimo, gracias. Eduardo Montero, que nos saluda. Gonzalo Luna dice que nos va escuchando por radio en carretera, pero se metió al Facebook a hacernos su reporte. Jorge Prado, que dice: le estoy prestando especial atención al PUSC como partido para 2022, pero tengo serias dudas como el señor Muñoz por el caso del cemento. Vamos a hablar con don Pedro de eso. Lástima espacio para semejante personaje, dice Diego. Gabo Fernández lo saluda. Carlos Muñoz desde Washington. Oscar Segura, que le pregunte sobre el papel de la mujer, ya vamos a llegar a eso. Eduardo González, Zamora Celi, Marielos Blanco, Lucía Mena, bueno, que un montón de gente nos acompaña el día de hoy. Mario Maña también desde Washington. Don Pedro, déjeme profundizar un poco en lo que me dijo. Usted nació en Liberia. Gracias. Nací en Liberia hace 52 años y medio, sí señor, y crecí en Liberia hasta los 17 años. Luego me vine para San José, estudié Derecho, saqué una maestría en los Estados Unidos en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Economía Internacional.
luego me dediqué al ejercicio del derecho en Centroamérica, luego en Guanacaste. Estando en Guanacaste llegué a ser regidor suplente de la Municipalidad de Liberia en los momentos más difíciles para el PUS, y esa fue la circunstancia que luego me llevó a la política, es decir, entré a la política vía Liberia. 31 de julio del 68. Es correcto. Ok, ¿y cómo era su familia, don Pedro? Porque digo, de lo que averigüé, nació en Liberia, estuvo en escuela y colegio público, si no me falla la memoria de lo que he averiguado, pero ¿cómo era su familia? Mire, yo soy hijo de maestros y soy hijo de agricultores, soy de 5 hijos, una familia, al ser hijo de maestros, una familia muy tirada a la parte intelectual, también una familia muy tirada a la parte agropecuaria. Honestamente, yo sufrí mucho como niño viendo a mis papás que no tenían plata para pagar la planilla, que tenían que irse a endeudar para poder pagar la planilla. Hice trabajos de niño y de adolescente en la finca, pero digamos esa zozobra económica constante en la finca no me gustaba, y por eso decidí, además de por la lucha de la justicia, decidí que no quería ser finquero, y tenía yo muy claro que lo que quería ser era abogado. Liberia en los 70s y en los 80s, cuando yo crecía, era una Liberia muy tranquila, muy rural, muy sencilla. Estuve en efecto kinder, escuela y cole públicos, amigos entrañables los de la escuela, amigos entrañables los del cole, la primera novia en el cole, eso no se olvida. Jugábamos básquet, era malísimo jugando fútbol, bueno, también era malísimo jugando básquet, pero digamos que por lo menos yo la pulseaba jugando básquet, y también muy metido en la actividad agropecuaria de la familia, hasta que ya a los 17 años ya salí de Liberia, me fui un ratito a los Estados Unidos a aprender inglés, y después ya entré a la Facultad de Derecho en el año 86, de 18 años cumplidos. Es curioso, es una observación, usted si gusta la comenta o no, porque es un tema privado, pero en la mayoría de biografías o cuando se hace alguna referencia biográfica de usted, por eso le pregunté de su familia, porque casi no vienen datos de sus papás, don Pedro. ¿Eso se debe a algo en particular? No, nada en particular. Están vivos mis papás, afortunadamente. Mi papá tiene 93 años, se llama José Joaquín Muñoz Bustos. Mi mamá se llama Aida Fonseca, ambos maestros del sector agropecuario, y también estuvo en política durante la administración Orlich. Cuando él tenía 35 años fue diputado, fue 62-66. Luego fue, en tiempos de Carazo, presidente ejecutivo del ITCO. Se peleó con Carazo y renunció. Fue el primero en renunciarle a Carazo, como 10 o 11 meses después de que había comenzado el gobierno. Y luego mi papá fue otra vez diputado 86-90 en el gobierno de Arias, por lo que fue diputado 2 veces de oposición, en el gobierno de Orlich y en el gobierno de Oscar Arias. El último cargo político que tuvo mi papá fue miembro de la Junta Directiva del IDA. Como había sido presidente del ITCO, luego fue miembro de la Junta Directiva del IDA en el 90-94. Ya después de eso mi papá no volvió a ocupar ningún cargo público. Yo me siento muy orgulloso de la vida política de mi papá, una vida política honesta, honrada, dedicada a mejorar las condiciones del sector agropecuario en Guanacaste. Sus luchas fueron poder llevar la Dos Pinos a Guanacaste. En aquel tiempo se consideraba que solo se podía producir leche en la altura, ya sea por el lado de Cartago, en las faldas del Irazú, o por otro lado, por el lado Coronado. La ganadería de leche de bajura no era considerada viable. También dio luchas para que se produjera caña de azúcar en Guanacaste. De la misma manera, en aquellos tiempos se consideraba que la caña de azúcar solo se podía producir en Grecia o en Juan Viñas. Verdaderamente él era bastante terco, probablemente yo lo sea también,
y él se empeñó en eso. Él decía, tenía un dicho que repetía constantemente: caña, ganado y arroz anegado, como los productos agrícolas, agropecuarios para Guanacaste. Caña, ganado y arroz anegado. Y esas fueron sus luchas principales. Después llegaría a Guanacaste La Hospilla, llegaría a Guanacaste Catza, llegaría a Guanacaste Otros Ingenios, pero sin esa parte industrial era muy difícil, muy complicado darle valor agregado a los productos agropecuarios. Entonces, esas luchas las dio él, y todavía nos beneficiamos los guanacastecos de esas luchas, de haber logrado llevar diversificación a la producción agropecuaria en Guanacaste. Qué vuelta de las de la vida, ¿verdad? Su papá se peleó con Carazo, le renuncia a Carazo, y usted está casado con una nieta Carazo. Las vueltas que da la vida. De hecho, ellos no se volvieron a ver hasta el compromiso entre Carolina y yo. En efecto, Carolina es la nieta mayor de don Rodrigo Carazo. Y sí, ahí se volvieron a encontrar, se dieron un abrazo, como que nunca el tiempo había pasado, y por supuesto no mencionaron absolutamente nada. Pero hicieron las paces, Ni siquiera, o sea, no se dieron por al oído de que había habido nada. Además, hay que reivindicar a una persona, que es doña Estrella. Doña Estrella, siempre con una suavidad, con una ternura, con una inteligencia emocional. Entonces, tal vez una parte de la historia que no se ha contado es el papel, y hoy que estamos aquí en el Día Internacional de la Mujer, el papel de doña Estrella como un baluarte, como un eje central en la vida política de Costa Rica. Eso vale la pena para los investigadores, historiadores, revisarlo. Doña Estrella siempre sobre la jugada, siempre detrás del balón, siempre viendo lo que estaba pasando, pero además con una perspicacia insólita. Así que también que hubiera estado doña Estrella ahí en ese reencuentro fue lindo y obviamente memorable. Hablemos de su experiencia pública, no política, sino pública. Ahorita vamos a la política. Usted fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 91. Después fue regidor suplente, efectivamente, sí, en Liberia, y diputado. Esos son sus 3 puestos públicos, don Pedro. Vean, puestos públicos esos 3, pero también, digamos, de servicio. Me siento particularmente orgulloso de mi paso por la Cámara Liberiana de Turismo. Yo regresé a Liberia en el año 2003 porque Delta, la aerolínea Delta, había comenzado a volar directamente desde Atlanta en diciembre del 2002. Entonces yo dije, me regreso a mi pueblo, tenía 34 años. Ahí fui a revivir la Cámara de Turismo. Primero fui tesorero, después fui presidente, y fueron los años donde el turismo comenzó a ir para arriba en Guanacaste. Entonces me siento particularmente orgulloso de mi trabajo sirviéndole a los guanacastecos desde la Cámara Liberiana de Turismo. Hicimos una revista que logramos que se repartiera en el aeropuerto de Liberia para que cuando llegaban los turistas pudieran saber cuál era toda la oferta turística que había en Guanacaste, mucha de la oferta turística en Guanacaste, para que no se fueran a encerrar en los hoteles y para que pudieran caminar Guanacaste, caminar Liberia, caminar las zonas aledañas a Liberia. Eso fue una época muy bonita. Aprendí mucho de turismo, aprendí mucho de cómo ayudarle al sector turismo para que se fortalezca, y creo que esas experiencias dentro del sector turismo no fueron en vano. Creo que las podemos replicar en otros lados de Costa Rica, donde hay una gran aspiración de que haya prosperidad y desarrollo con base en el turismo, pero que el turismo todavía está muy incipiente. Por ejemplo, la zona sur-sur o la zona de Limón. Estando ya en Liberia, metido en el tema turístico, tratando de ayudarle a los guanacastecos, se me ocurrió que quería ser regidor de la Municipalidad de Liberia. Eso en razón de que había llevado un
caso muy importante para la municipalidad de Liberia, lo hice de manera absolutamente ad honorem. Fue un caso complicado que resolvimos rápidamente, que le permitió recibir a la municipalidad de Liberia una cantidad considerable de dinero que estaba pendiente de pago. Y eso me picó el gusanillo y de la política, y decidí aspirar a ser regidor. Eso fue por ahí del año 2004-2005. Casualmente, cuando el Partido de Unidad Social Cristiana estaba colapsando en aquel tiempo. Entonces, fui regidor suplente porque hicimos los cálculos y sabía que en un segundo lugar no iba a salir. Entonces, con la persona que trabajamos, una prima política, ella iba de regidora suplente, de regidora propietaria, yo iba de regidor suplente, y eso también ya me metió de lleno en la política. Quiero decir que, excepto un tema que controversial en Liberia, absolutamente todas las otras decisiones que tomamos en ese Consejo Municipal 2006-2010 fueron tomadas, si no por unanimidad, por consenso. Había varios partidos políticos, creo que 4 o 5, y logramos establecer una gran camarilla y una visión conjunta que nos uniera. Trabajamos muy bonito esos 4 años. Así que, en efecto, esos son, digamos, mis cargos políticos, pero no quería dejar de mencionar mi paso por la que fue tan importante para mí, y espero haber contribuido un granito en el turismo para Guanacaste y haber adquirido conocimientos que luego podamos replicar en el resto del país. En 2012 anuncia su interés en ser precandidato del PUSC. En 2014 termina sin concretarse, le da el apoyo a don Rodolfo Pisa y se convierte en presidente del partido de 2014 a 2018, y en 2018 se convierte en diputado. Esa es, digamos, la experiencia pública y política de don Pedro. Antes de seguir adelante con eso, estoy viendo algunos comentarios en Facebook que dicen que es que usted es un hijo de papi. Discúlpeme la frase, pero esa es la que están usando. Que usted es un millonario de Guanacaste, que tuvo la oportunidad de tener a su papá político metido en la Asamblea Legislativa y después devolverse a una finca, ser regidor y vivir su vida política. ¿Es usted un hijo de papi, don Pedro? Soy hijo de mi papá, definitivamente, estoy muy orgulloso. Hombre, usted sabe lo que quiere decir la frase, porque al inicio me dijo soy un luchador, pero pareciera que la gente, por lo menos algunos, no todos por supuesto, no lo cree. Vamos a ver, estoy muy orgulloso de mi papá, muy orgulloso de mi papá, muy orgulloso de la educación de mi papá, de la tradición política de mi papá. Estoy muy orgulloso de lo que me enseñó. Si eso me hace un hijo de papi, en buena hora. Yo abrazo con fuerza todo lo que mi papá me ha dado. Quiero decirles que mis ahorros los tengo no porque me los haya dado mi papá, sino porque me los he ganado ejerciendo el derecho. Establecimos mi hermano mayor y yo, establecimos el primer bufete centroamericano, con presencia en toda Centroamérica, y eso me permitió mantener a mi familia y ahorrar. Digamos que el trabajo de mi papá no ha sido un elemento para haber logrado ahorrar durante mi carrera profesional, una carrera profesional de 20 años, de la cual también me siento muy orgulloso. Si eso me hace un hijo en buena hora, yo no voy a renegar de las enseñanzas y los legados y todo lo que mi papá me ha dado. Tengo que ser agradecido con Dios, con mi familia. Ahí me están diciendo, qué feo, Randall, preguntar esas cosas sin asco. Y ahí nunca se les queda bien, uno tiene que preguntar así. Don Pedro, con su relativamente escasa experiencia política, porque ha sido diputado, presidente de partido, pero digamos nunca ha sido ministro, no tiene, digamos, una gran cantidad de puestos públicos en el Estado. ¿Eso lo acredita, siente usted, su experiencia para ser presidente de la República, don Pedro? Sí, no solamente por mi experiencia pública, sino por mi experiencia privada. Casualmente considero que lo que ha faltado en los últimos gobernantes es que no entienden la realidad de la economía, la realidad de pagar una planilla. Yo les contaba al principio del programa, yo sabía lo que era que mi papá yendo a buscar la plata para pagar la planilla, es lo que es producir en la finca, sé lo que es producir en un bufete. Como asesor de derecho, sé lo que pasan los
pequeños, medianos y grandes empresarios. Conozco lo que pasa en la realidad y de hecho lo que creo es que nuestros últimos gobernantes han estado absolutamente distantes de la realidad, no saben cómo encender la economía y casualmente la mezcla entre mi paso por los cargos públicos, sirviendo a los costarricenses, y mi paso por la vida privada es una combinación muy interesante para ponerla a disposición de los costarricenses. Don Pedro, la última pregunta que tiene que ver con su familia, y se la hago de una vez. Yo realmente no la tenía en lista, pero por una cosa de momento, pero además porque ya ha salido un montón de veces en la precampaña. Su papá es pensionado de la Asamblea Legislativa, en español. Su papá es pensionado de lujo. Mi papá es pensionado de lujo y por ende presenté un proyecto de ley para bajar las pensiones de lujo y he estado dando la lucha para bajar las pensiones de lujo. Considero que nadie, ni mi papá va a hacer, ni mi mamá van a hacerme cambiar mi opinión y mi determinación de que las pensiones de lujo son oprobiosas y que hay que modificarlas y que hay que seguir dando la lucha a pesar de que la Sala Constitucional nos ha impedido hacer más. He sido tajante al respecto y creo que nadie se merece una pensión de lujo, así sea mi papá. Le cuento que la respuesta está muy interesante. Don Pedro lo que nos acaba de decir es: sí, mi papá tiene pensión de lujo y eso no me impide presentar iniciativas para cortar las pensiones. Y pelearlas con fuerza, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino además en la Sala Constitucional, porque hay que recordarle a los costarricenses que la misma Sala Constitucional, que tiene un conflicto de interés, hay que decirlo así, ellos también están protegiendo sus pensiones de lujo, están poniéndole un tope que a mi juicio no es constitucional para que no podamos cortar más de lo que hemos cortado hasta este momento. Esa es una lucha que hay que seguir dando, y que yo he venido dando, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino hay que darla en el seno de la Sala Constitucional. Aquí hay una pregunta, no se la voy a hacer, don Pedro, porque está mal hecha, pero le quiero aclarar a los oyentes, porque ahora que alguien puso lo de las pensiones, preguntó: ¿usted va a ser heredero? Vean, recordemos una cosa simplemente para información. La Sala reintegró o volvió a habilitar las pensiones para los mayores de 25 años que cumplieron esa edad antes de 1992. Quedan 62 casos nada más. Bueno, nada más no, son un montón, pero digamos quedan 62 casos. Pero los que hayan cumplido 25 años del 92 hacia acá, no les aplica el voto de la Sala Constitucional, a menos que don Pedro me corrija, porque es abogado y yo no. No lo corrijo. Y sin embargo, creo que la lucha hay que seguirla dando. Me parece que no es justo que tengamos más de 100,000 personas con una pensión que no llega a los 85,000 colones y tengamos pensionados de lujo. Creo que es una lucha que hay que dar, como la lucha que hay que dar en el empleo público para que se acaben también los salarios de lujo. Ambas luchas he sido muy insistente sobre las luchas y créanme que mi mamá me ha llamado para debatir conmigo. Mi mamá es muy inteligente, a sus 90 años debate con él. Pero yo le he dicho: no, mamá, eso no es justo, no es correcto, y en este caso acordemos en estar en desacuerdo. Y ahí están mis luchas en la Asamblea Legislativa y las luchas que seguiremos dando a nivel de Sala Constitucional, porque ahí también hay un obstáculo. Don Pedro, no es la primera vez que usted quiere ser presidente, por eso reiteraba que en 2012 por lo menos usted tenía la intención, después de Clina, para darle el apoyo a don Rodolfo Pisa. Pero a mí se me ocurre que en el origen de cualquier persona que quiera ser presidente, no solo usted, hay dos formas diferentes de pensarlo. Una es que usted quiera ser presidente y entonces, como quiere ser presidente, se pone a ver qué hace por el país, ¿verdad? Esa es una forma. Y la otra forma es que usted tenga proyectos para el país y entonces quiera ser presidente. ¿Cuál es su caso, don Pedro? Creo que los dos casos no se excluyen entre sí, honestamente. Creo que en relación con el primer punto,
Yo me siento muy afortunado de la educación que me ha dado mi país y la educación que luego me logré procurar fuera de los Estados Unidos, fuera de Costa Rica cuando fui a estudiar a los Estados Unidos. Me gané una beca y me la fui a pulsear. También he logrado a través de la educación que he recibido formarme en muchos campos. Tengo una formación multidisciplinaria. Y al mismo tiempo, con base en esa formación, he logrado concretar una serie de proyectos que son parte de una visión. Yo creo que es muy importante entender cuál es, poder explicar, poder articular cuál es esa visión. Y yo creo que es a partir de la visión, de toda esa experiencia de vida, que se puede justificar una aspiración como esta. Además de la visión, es indispensable poder tener una convicción y poder explicar cómo es posible llevar a cabo esa visión, cómo es posible llevar a la práctica esa visión, para lo cual también hay que tener una claridad en la ejecución. De nada sirve una visión que no se puede ejecutar, y de nada sirve una capacidad de ejecutar si no se tiene una visión, porque se puede llegar entonces a cualquier lado. Yo creo que a mí me gustaría aprovechar este programa más adelante, cuando sea oportuno, poder hablar tanto de la visión como de la posibilidad y la capacidad de llevar esa visión a la realidad. Sí, le prometo que vamos a llegar ahí, don Pedro. Pero ¿desde cuándo sabe que quiere ser presidente? Vea, a mí la política me llegó por accidente. Yo te contaba y a todos quienes nos ven y nos escuchan que lo mío era ser abogado. Yo siempre quise ser abogado y ya les conté de la bronca en que sentieron mis compas de cole y cómo eso me picó el gusanillo de la abogacía. Y yo era muy feliz siendo abogado, verdaderamente. Me fui para Guanacaste y en Guanacaste me tropecé con la política. Me acerqué a la municipalidad para ayudarles en un caso, y después de que me acerqué a la municipalidad para ayudarles en un caso, me acerqué a la idea de ser regidor y me acerqué a la idea de ser alcalde. Y de repente pude ver que me gustaba mucho y que me sentía muy cómodo, muy feliz haciendo el tema de la política. También sentimos un llamado a rescatar el Partido Unidad Social Cristiana en el 2010, y esa parte es muy importante para poder llegar al 2012 y a todo lo demás. Veníamos de 2 veces haber sacado 3,7% para presidente en el 2006 y en el 2010. Y nosotros sabíamos, digo nosotros porque fueron una serie de amigos, compañeros, todavía amigos y compañeros entrañables, que teníamos una característica, éramos de provincia, en nuestra gran mayoría, habíamos estudiado, habíamos recibido importantes oportunidades por parte de este país, y teníamos todos la convicción de que el Partido Unidad Social Cristiana era necesario, si no indispensable, para el equilibrio político en este país, que el Partido Unidad Social Cristiana no podía desaparecer. Entonces nos dimos a la tarea a partir del año 2010 de salvar el partido, de tratar de salvar el partido. El partido estaba quebrado políticamente, estaba quebrado económicamente, pero sobre todo estaba quebrado moralmente. Hoy, afortunadamente, el partido está solvente en los 3 campos. Nos pusimos con mucho ahínco. Yo dejé una parte de mi ejercicio profesional para dedicarle tiempo a salvar el partido. En aquel momento no se veía a nadie que pudiera tomar la estafeta, y fuimos a las elecciones internas en febrero del 2012, y en ese momento pues yo puse mi nombre adelante. En marzo del 2012 apareció don Rodolfo Pisa. En aquel momento tenía yo claridad de que era una figura con mucha más experiencia, era una figura que era mayor, tenía un bagaje mayor del que yo tenía, y en conjunto con los compañeros que formábamos ese grupo, que nos dedicamos a salvar el partido, le llamábamos al grupo Renacer Social Cristiano, pues tomamos la decisión de que lo mejor era apoyar a don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo Pisa se enfrentó en ese año 2013, al doctor Rodolfo Hernández, perdió la convención, y después ya sabemos lo que pasó, que el doctor Rodolfo Hernández renunció en 2 ocasiones, y luego eso hizo que la candidatura recayera en don Rodolfo Pisa para las elecciones de 2014. Quiero rescatar que esto ha sido un trabajo, además de muy bonito, un trabajo en conjunto con compañeros,
con camaradería, compañeros que uno de ellos es diputado hoy, Pablo Heriberto Barca, otros compañeros que fueron diputados hace 4 años, Gerardo Vargas Rojas, William Alvarado, Rafael Ortiz. Entonces, a partir del 2012 en adelante, un grupo de personas nos fuimos a luchar por un proyecto que parecía imposible, que era salvar al Partido de Unidad Social Cristiana de la ruina política, económica y moral que se encontraba en ese tiempo. Entonces, digamos que era una aspiración de ese grupo salvar al partido para con el partido salvar el país. Esa historia es importante para darle contexto. Pero yo lo que quiero decirles es que mi aspiración está hoy basada en esa visión y en ese convencimiento, compromiso de llevarla adelante. Dice Ana Noriega que qué diferente entrevisto yo, que a Linet Saborío me le fui al cuerpo y la interrumpía, y por supuesto porque doña Linet no me contestaba nada. Yo le preguntaba si don Pedro me hace lo mismo ahora, y lo interrumpiré porque yo necesito respuestas. Por supuesto que eso fue lo que hice. Recuperaron al PUSC en lo económico, en lo político, en lo moral, don Pedro, pero usted sabe que un partido vive de ganar elecciones y en febrero cumplirán 20 años fuera del poder ejecutivo. 16. ¿Cómo 16? No, ganaron, bueno, sí, 16, pero de ganar las elecciones. Es que la ganaron en 2002 y es 2022. 20 años sin que la gente los apoye para ganar. Así es. ¿Es el último chance o podrán seguir existiendo si pierden? La política es de realidades de corto plazo. El que me pueda decir a mí qué va a pasar en el 2026 está mintiendo. Ahorita tenemos que enfocar nuestros pensamientos y nuestras acciones a arreglar el país y presentar la mejor propuesta de cara a la elección de 2022. Yo estoy convencido de que el Partido de Unidad Social Cristiana, en alianza o coalición con otras fuerzas políticas y con otros movimientos sociales, sectores, vamos a ganar las elecciones. Creo que casualmente lo que usted apunta, de que la ausencia de ganar elecciones del Partido de Unidad Social Cristiana desde 2002 hasta ahora, o mejor dicho, que no hemos estado en el poder desde 2006 a la fecha, lo que ha implicado es el desastre en el manejo de la economía y las finanzas de este país que nos ha empobrecido. Yo le quiero recurrir a la historia. En el año 66, José Joaquín Trejos Fernández recibió las finanzas, las arcas vacías, y se las entregó llenas a José Figueres Ferrer. En el 90 las recibió vacías el licenciado Calderón Fournier de don Oscar Arias, y se las entregó llenas a José María Figueres Olsen. En el 2006, don Abel Pacheco le entregó las arcas llenas ahora a don Oscar Arias, y vea la situación en la que estamos hoy. Hay un récord histórico del Partido de Unidad Social Cristiana de recibir una economía en pedazos y de arreglarla y entregársela bien al gobierno que sigue. Ese es un patrón que se ha venido dando en la historia de Costa Rica, y eso también suma a creer y a la convicción de que nosotros podemos arreglar el desastre que se ha producido después de 4 gobiernos que no han sido del Partido de Unidad Social Cristiana. Don Pedro, esta característica que hasta hace unos meses era propia del PUSC y hoy también la comparte en algunas cosas Liberación Nacional, de que el candidato, en el caso del PUSC, tenga 0 injerencia en la elección de diputados o de candidatos a diputados. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo sé que me van a decir que eso lo hace más democrático y que le da acceso a las autoridades locales y a los líderes locales, pero yo creo que en este momento histórico impide de alguna manera una gobernanza más fuerte. ¿Usted está de acuerdo con no tener injerencia en la escogencia de candidatos a diputados? Yo no estoy de acuerdo en cambiar las reglas para este proceso electoral. Debimos haber intentado ajustar las reglas que nosotros mismos hicimos en el 2011. Nosotros somos responsables de haber hecho esas reglas en el 2011. No sé, ¿se dispararon el pie? No, creo que esas reglas nos permitieron sacar de la quiebra económica, política y moral al partido. Creo que si no hubiéramos cambiado las reglas, estoy absolutamente seguro de que si no hubiéramos cambiado las reglas, no hubiéramos podido atraer talento,
uno fue lo primero que hicimos, atraer talento, al darle transparencia y democracia a las reglas en los procesos internos, logramos atraer talento, y luego con ese talento logramos también democratizar el presupuesto del Partido Unidad Social Cristiana. Lo que sucedió en el 2014 es que con esas reglas los candidatos a diputado que habían sido electos democráticamente y el partido que respetó esa democracia interna lograron financiar sus propias campañas y recuperar en buena medida lo invertido en la campaña a través de una democratización del presupuesto. Entonces esa decisión fue fundamental para poder haber resuelto la situación política, económica y moral del partido. Entonces era una por otra, de alguna manera. Era una por otra. Así es. Eso no significa, las reglas siempre son mejorables, Randall, y eso no significa que las reglas no puedan ser mejoradas. Lamentablemente no pudimos mejorar las reglas de cara a este proceso electoral, nos cayó la pandemia encima, estuvimos confundidos, no sabíamos lo que estaba pasando y entonces no pudimos hacer ningún ajuste a las reglas. Eso yo creo que tampoco es correcto y eso queda pendiente para más adelante. Es la 1:11. Panama Papers, ¿es cierto que su nombre estuvo en los Panama Papers? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Hablarme de eso. Vamos a ver. Vamos a ver, yo soy abogado y hubo clientes que tenían compañías en Panamá y por ende se le he mencionado ahí el hecho de que algunos clientes estuvieran involucrados, no porque se dijera que habían hecho algo malo, simplemente tenían compañías panameñas, eso por un lado. Por otro lado, expliqué al principio del programa que teníamos en aquel tiempo un bufete centroamericano que tenía una compañía en Panamá, tenía operación en Panamá y además las distintas oficinas en los 6 países de Centroamérica, incluyendo Panamá, tenían una holding panameña. Cosas absolutamente normales, nada extraordinario. Parte del proceso de ser un bufete internacional con presencia en 6 países y que ejercía el derecho en esos 6 países y con clientes internacionales. Así que nada del otro mundo. Juan Carlos Bolaños, Cementazo, como le quiera llamar, ¿cuál es su relación con el caso, don Pedro? Ninguna, absolutamente ninguna. Juan Carlos Bolaños, yo lo conocía, tenía una relación de abogado-cliente para un asunto comercial muy puntual que no tuvo que ver absolutamente nada que ver con el Cementazo. No he sido llamado a declarar, ni siquiera a declarar, así que no tengo ninguna relación. Voluntariamente la fracción del Partido Unidad Social Cristiana ofreció que yo compareciera a declarar ante la comisión, que se hizo en la comisión legislativa, que se hizo al respecto. Las conclusiones de esa comisión no me mencionan ni una sola vez, así que ni en las consideraciones, mucho menos en el por tanto, así que no tengo ninguna relación sobre ese caso. Yo no recuerdo el número exacto de contactos. Aquí están poniendo que eran 300 llamadas entre usted y Bolaños. ¿Era producto de esa relación profesional y comercial? Por lugar a dudas, esas llamadas se circunscriben a un periodo de tiempo en el que estábamos muy activos en el tema comercial. Y eso lo que denota es que como abogado soy muy acucioso y tengo una relación cercana con mis clientes. Estábamos siguiendo muy de seguido el tema que estábamos manejando. Don Pedro, ¿qué le parece el trabajo de la fracción que de la que hoy usted es parte? Porque muchas veces los hemos visto divididos, escogieron a una diputada que se equivocó de partido. ¿Qué le parece el trabajo que han realizado? Las cosas son perfectibles, por supuesto. Hay muchas cosas buenas, hay otras cosas que no han sido tal vez tanto. En el balance me parece que ha sido muy buena. Me parece que actuamos muy responsablemente a la hora de la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Creo que la fracción, también esto hay que decirlo, Randall, sí, usualmente ha votado, somos 9 diputados, usualmente 7 diputados, indistintamente de quienes hemos estado apoyando los proyectos más importantes.
Usualmente hay 7, 6 diputados que estamos unidos. Como le digo, no somos los mismos siempre, pero hay una mayoría que siempre, o que casi siempre se mueve en la misma dirección. Quiero decirle además que ha sido una fracción en la que hemos mantenido el respeto en todo momento, a pesar de las diferencias. Somos un partido pluralista, con distintas opiniones, con distintos pensamientos, pero en todo caso el respeto se ha mantenido. Digamos, no ha habido golpes, por ejemplo, como en otras fracciones. Bueno. En otras, quiero comparar el nivel de cordialidad. No nos hemos agredido en el escenario, ni mucho menos, ¿verdad? Hemos tenido diferencias en política son válidas. El pluralismo de un partido político es válido, el pluralismo de una fracción es válido. Y como le digo, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, políticas, obviamente somos de todos los lugares del país. Yo soy de Guanacaste, pero soy diputado por San José. Hemos logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Y a pesar de nuestras diferencias políticas, hemos logrado apoyar proyectos fundamentales importantes para el país con una buena mayoría, en el 95% de los casos. ¿Qué le parece la estrategia esta que siguieron en comisión una diputada de su fracción de darle la silla a José María Villalta respecto a la ley de empleo público? Muchas gracias. Vea, Randall, creo que hay que dar un paso más atrás y hablar de la ley de empleo público que ha estado impulsando el gobierno con el apoyo de Liberación Nacional. Perdón, don Pedro, yo quiero hablar de la ley de empleo público, pero a menos de que tenga una relación directa con... Claro, claro que la tiene, porque esa es una ley que está pésima de muchas formas. Y no ha habido una voluntad por parte del gobierno de la República para arreglarla. Entonces, cuando hay un adefesio como este, yo estuve en un programa con el diputado Thompson Chacón, le dedicamos un buen rato a analizar los defectos de la ley de empleo público y las propuestas que el diputado Thompson Chacón y yo hicimos alternativamente. Cuando usted tiene un adefesio de esa manera, y cuando usted tiene un poder ejecutivo que no negocia, que no habla, por ejemplo, yo tengo que contarle a usted, que nos ven y nos escuchan, que a pesar de que tanto la diputada Araceli Salas, esa es su pregunta, como yo, hemos sido muy críticos de la ley y hemos hecho propuestas concretas y hemos manifestado públicamente nuestras objeciones, tanto verbalmente como por escrito y en mociones. Y cuando tenemos a un poder ejecutivo que no escucha, que no se acerca, que no negocia, pues entonces las herramientas democráticas para combatir esa falta de empatía y esa falta de negociación por parte del Poder Ejecutivo de la fracción del gobierno y de la fracción de Liberación Nacional, que ha apoyado esa tesitura del gobierno, de la fracción del gobierno, es entendible que haya reacciones fuertes por parte de los diputados que no están siendo escuchados. Y yo creo que esa acción de la diputada Araceli Salas era una acción previsible ante la falta de capacidad para negociar por parte de la fracción del gobierno y el Poder Ejecutivo. Me parece que el Poder Ejecutivo debe poner las barbas en remojo y debe más bien acercarse a los diputados que hemos sido oposición de verdad, responsable pero de verdad, y que si eso se les salió de la mano, ellos son los llamados a que nos encontremos, porque nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, incluyendo, en mi caso, la preparación de un proyecto de empleo público alternativo, pero el Poder Ejecutivo ni la fracción de gobierno han querido gobernar. Entonces, me parece que es una táctica dura, fuerte, por parte de la diputada Araceli Salas, pero que es entendible en razón de la coyuntura política y de la falta de capacidad de negociación y de escucha por parte del Poder Ejecutivo. Pero déjeme ver si le entendí, vamos a ver. Como el proyecto está tan malo y es un mamarracho completo, entonces lo que mejor se les ocurrió fue decir: José María, vení y hacerlo más malo, todavía, sentate y lo haces más malo. No fue lo único que se nos ha ocurrido muchas cosas. Y eso
lo que ella hizo con don José María Villalta fue decir, hay un pecado original, Randall, hay un pecado original. El pecado original es que usted no puede tener a un ente metido en la casa presidencial, como es el servicio civil, como está hoy, o usted no puede tener un ministerio del Poder Ejecutivo, como es mi plan, regulando el empleo público en el Poder Judicial, comenzando por ahí. Sí, por eso, sí, y entiendo, y por eso está su propuesta, pero lo que hizo doña Araceli fue permitirle sentarse a Villalta para sacar en la práctica a las universidades. Lo cual explica, amplifica el punto de que una entidad empotrada en el Poder Ejecutivo o un ministerio como Mideplan no puede supervisar el empleo público ni en el Poder Judicial ni en las universidades. Yo creo que hoy hay una mayor conciencia por parte de los costarricenses de que el problema estructural, el pecado original de ese proyecto de ley es ese, y que por ende ese proyecto no puede aplicar fuera del Poder Ejecutivo y entonces está muerto. Me parece que es una válida posición política para poder presentar una posición. En ese caso, yo no critico la jugada técnica, táctica de mi compañera Araceli. Pero voy, es que, perdón, tal vez el que no entiende sea yo, don Pedro. Se lo digo con toda transparencia, pero quiero entender. ¿Qué tiene que ver eso que usted me dice? Que yo lo entiendo bien, o sea, yo también he criticado mucho el texto de la Ley de Empleo Público, pero ¿qué tiene que ver eso con permitir que se siente Villalta y gane la moción para excluir a las universidades? Claro, porque eso es una explicación muy evidente de que ni el Poder Judicial ni las universidades pueden estar ahí. Por eso hay que sacarlas, y por eso el Poder Judicial se va a salir solito también. Es una manera muy clara de evidenciar, de enfatizar el problema estructural que tiene el gobierno. Hoy usted lo puede ver claramente en relación con las universidades y lo va a ver muy claramente en relación con el Poder Judicial. Lo que se está es amplificando el problema estructural para que todos los costarricenses lo podamos ver, que es que el servicio civil no puede, estando el servicio civil en la casa presidencial o un ministerio del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, como es Mideplan, no pueden supervisar el empleo público ni de las universidades ni del Poder Judicial. Eso ya hoy es evidente para usted. Eso no lo era tan evidente antes. Entonces, era una estrategia, ¿ok? Era una estrategia para golpear el proyecto, para demostrar que lo que ustedes señalaban tenían razón. Yo no participé en esa estrategia, así que yo no le puedo decir la intención de la diputada o la intención de el diputado José María Villalta. Yo le puedo decir a usted, viéndolo acontecido, que tuvo el resultado de eso. Eso es lo que yo le puedo decir. Tuvo el resultado, logró un resultado positivo. Hoy usted está claro del problema estructural que tiene ese proyecto y por qué ese proyecto no sirve. Y usted ve por eso entonces a un montón de instituciones como el ICE, los bancos del Estado, que se quieren salir porque no está bien construido, porque no hay un órgano autónomo, fuerte e independiente que sea el rector del empleo público para todas esas instituciones. ¿Usted está feliz de que se haya bombardeado y quedado en evidencia el mamarracho del proyecto, don Pedro? Yo estoy muy triste desde hace mucho rato, Randall, y a usted le consta. Yo estoy muy triste. No sale sonriente, a menos de que sea Photoshop. No, vamos a ver, Randall. Con el tema. Vamos a ver. Con el tema, Randall, con el tema. Está bien. Con el tema. Ajá. Y a usted le consta porque estuvimos en su programa. Yo estoy muy triste de que el gobierno esté tomando del pelo a los costarricenses con un proyecto de ley marco de empleo público, que de proyecto de ley marco de empleo público solo tiene el título. Esa siempre ha sido mi posición. Por eso siempre dije que el proyecto iba a morir de causas naturales, y por eso es que el proyecto alternativo nosotros no hemos presentado a la Asamblea Legislativa esperando a que este proyecto muera de causas naturales. Esas causas naturales pueden ser de tres naturalezas por lo menos. Uno, que se vaya cayendo pedacitos, que es lo que está sucediendo. Dos, que no cuente con 38 votos. O tres, que la sala lo declare inconstitucional todo o que le quite pedazos importantes.
Esto era previsible, sobre todo por la mala estructuración del proyecto de ley, pero además por la impericia y la falta de capacidad del gobierno para negociar con la oposición. Entonces, yo estoy muy triste por la mala condición del proyecto de ley. Que haya sucedido algo que nos esclarece las debilidades del proyecto no me hace feliz, me hace mantenerme triste, pero el punto fundamental es la tristeza que tengo desde hace muchos meses de un proyecto de ley que es tan pobre y que no va a venir a resolver. Sí, es el típico, se los dije. Eso. Pues la verdad que sí, la verdad que lo vengo diciendo reiteradamente, y la verdad que afortunadamente usted me invitó en su programa y lo dije claramente. En ese momento dije con toda claridad que el proyecto iba a morir de causas naturales, y todavía hoy mantengo que ese proyecto va a morir de causas naturales. Así es, Randall, yo sí, si usted dice que se los dije, pues la verdad sí, se los dije. No, es que lo que me imaginé escuchando ya su explicación, por supuesto que lo que le dije del Photoshop era un chiste, pero lo que me explica es como cuando uno le advierte a un hijo que usted no quiere que le pase nada malo, ¿verdad? Pero el hijo puede hacer lo que él quiera, y después usted llega y le dice, te lo dije. Uno no se alegra, pero de alguna manera ratifica, digamos, la prevención que uno tuvo. Así es. No puedo estar alegre, por supuesto que no puedo estar alegre, pero se los dije. Déjeme contarle nada más una noticia internacional de última hora. Un juez brasileño acaba de anular todas las condenas de Luis Inácio Lula da Silva. Todas las condenas de Lula han quedado anuladas. En Brasil, noticia de última hora internacional, acaban de llegar los primeros cables, así es que ahorita hablaremos de ese tema. 1:26, hablemos de las propuestas. ¿Qué fue eso hoy de la actividad sobre deporte y arte, don Pedro? Gracias, Randall. Miren, hay muchos sectores que hoy todavía no están habilitados para trabajar, a pesar de que hay una serie de sectores que desde el principio están habilitados para trabajar. Usted se puede montar en un avión, usted puede traer en un avión gente fuera del país, a quien usted ni siquiera conoce, y usted no puede los artistas no pueden hacer un espectáculo público con todos los protocolos. Hay muchos costarricenses que se ganan la vida, por ejemplo, en las fiestas cívicas y patronales que están paradas. Yo que vengo de Guanacaste, el ganado de raza se vende en las ferias ganaderas. Usted no puede comprar un toro o una vaquilla de raza por internet, usted tiene que ir a verlo y tocarlo, verla. Entonces hay una serie de actividades que no están autorizadas, cuando hay un montón de actividades mucho más controversiales que no han sido. Le voy a decir una: los moteles se abrieron en Costa Rica de los primeros, ¿verdad? Por definición, en un hotel no va una burbuja, y por definición en un hotel hay contacto, y en este país se abrieron, ¿verdad? Los aforos en los buses eran ridículos, porque en pleno octubre la gente se hacinaba en las paradas y no nos dejaban andar en moto o en carro, y nos obligaban a ir en bus, a pesar de que hay 350,000 motocicletas en este país, no nos dejaban andar en motocicleta. Entonces, además, estos sectores han presentado protocolos insistentemente y no se los han aprobado. Esta gente es hambre, hay que decirlo, tiene hambre. Esta gente además tiene una gran dignidad. Ellos no quieren vivir de regalado, no quieren vivir de subsidios, ellos quieren vivir del sudor del trabajo, del sudor de su frente, poner pan en la mesa dignamente, producto de su trabajo. Nosotros queremos demostrarle al gobierno que podemos hacer las cosas bien, y esta actividad se llama Ponete en mis zapatos. Le estamos pidiendo al gobierno de la República que se ponga en los zapatos de todos estos sectores que están ignorados, que están desamparados, que están olvidados, que el gobierno no, por mentalidad o por idiosincrasia o por ideología, no los tiene como prioritarios. Y lo que queremos es hacer una actividad, valga la redundancia, de activación el domingo 21 de marzo, es decir, de ayer en 15, aquí en San José. Estos sectores se van a hacer presentes
pacíficamente, se van a hacer presentes cívicamente, se van a hacer presentes responsablemente, siguiendo los protocolos para poder manifestarle al gobierno de la República en horas no laborales, un domingo, su angustia, su pesar, su desesperanza. Y bueno, yo quiero decirles que en razón de las luchas que yo he venido dando, estos sectores se acercaron a mí, me dijeron: queremos que usted nos acompañe, queremos que usted vaya adelante de nosotros, queremos que usted convoque, queremos que usted esté con nosotros en esto. Yo, por ejemplo, Randall, voté en contra, fui el único diputado que votó en contra de la restricción vehicular allá en abril del 2019, del 2020, ¿no? Y el Partido Unidad Social Cristiana, con la firma de mi compañero de bancada, Pablo Heriberto Barca, presentó el proyecto de ley para reducir las sanciones que injustamente y absurdamente habíamos puesto en abril. Afortunadamente muchas de esas multas se redujeron. He sido insistente en el mal manejo de los protocolos, que no se les ha dado atención debida, que se ha ignorado a la gente, y también he visto las inconsistencias y las incongruencias, visto y manifestado las incongruencias que ha habido en la restricción vehicular y en la restricción comercial, al punto de que fui coadyuvante en una demanda para eliminar la restricción vehicular. Así que creo que en razón de las luchas estas que he mantenido de manera constante y vehemente, estos sectores se acercaron a mí para que hiciéramos este trabajo, y hoy en conferencia de prensa se hicieron presentes artistas, se hicieron presentes deportistas, se hicieron presentes caballistas, se hicieron presentes chinameros, se hicieron presentes la gente que está en la organización de fiestas cívicas y patronales. Además hay que acordarse, Randall, de que las fiestas cívicas y patronales, además de ser un elemento importante para la activación de la economía, son fuente importante de ingresos para las actividades de beneficencia en los pueblos. De las fiestas cívicas y patronales sale el financiamiento para hogares de ancianos, para hogares de niños, una serie de actividades que son fundamentales en un momento en que los ingresos para los hogares de ancianos y los hogares de niños van en disminución. Entonces, ese es el planteamiento. Hoy tuvimos la conferencia de prensa, ponete en mis zapatos, y la idea es que vamos a tener esa actividad en San José el domingo 21 de marzo a partir de las 7 de la mañana. Una actividad masiva en media pandemia. ¿Sí? ¿No le parece contraproducente? Entiendo la preocupación del sector, la comparto, pero ¿le parece que esa sea la receta correcta para presionar? Me parece que ya se agotó la paciencia y el hambre es demasiado fuerte. Por eso hemos adquirido el compromiso de hacerlo de la manera más responsable. La Cámara de Productores de Eventos Deportivos está a cargo de la organización, hay gente seria, gente responsable que está a cargo de la organización, y vamos a hacer de esto una petitoria seria y una petitoria responsable para el gobierno de la República. Don Pedro, ¿cuál es su visión de Costa Rica? ¿Cuál es la visión en la que van enmarcadas sus propuestas? Gracias, Randall. Ahí quería que llegáramos. Miren, yo creo que... ¿Quería que llegáramos ahí? Sí. Creo que Costa Rica tiene todo para volver a ser próspera. Creo que todos los costarricenses podemos ser prósperos. Creo que la falta de valentía para tomar decisiones ha faltado. Creo que tenemos riquezas naturales, recursos humanos, una posición geográfica, geopolítica, estratégica. Estamos exactamente, como decimos en el campo, en la mitad del medio de Norteamérica, Suramérica, a la par del canal de Panamá, y estamos también en la mitad de medio entre Europa y Asia. Eso es una bendición. Creo que tenemos además un nombre bello, Costa Rica. En materia de marketing tenemos un supernombre. A veces veo los nombres de otros países y veo con orgullo el lindo nombre que nos puso Cristóbal Colón.
Creo que tenemos muchas cosas, pero creo que no hemos tomado, no estoy convencido que nos ha faltado valentía para tomar decisiones. Y creo que los últimos 4 gobiernos han llevado a Costa Rica en la dirección incorrecta. Mi visión es la de una Costa Rica próspera para todos, con acciones concretas que ya están planteadas desde hace rato, muchas de ellas en la Asamblea Legislativa. Me parece que hay cosas que son urgentes, Randall. Me parece que hay 3 cosas que son urgentes. Número 1, la renegociación de la deuda, entendiendo que casi el 80% de la deuda es deuda interna. Número 2, una ley de empleo público que sea seria y que sea de verdad, esa ley, no el mamarracho que está en la Asamblea Legislativa. Y número 3, no más impuestos, sino bien bajar impuestos a la producción y el consumo. Yo he venido con esta propuesta para la prosperidad. Esas son acciones de corto plazo que son indispensables y que lamentablemente este gobierno no ha hecho. Por ejemplo, en el tema 1 de la renegociación de la deuda, el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, estuvo en la Asamblea Legislativa en una interpelación que le hicimos, estuvo en el plenario. Ahí yo le pregunté que si el 3 de agosto del 2020, le pregunté que si estaban ya en negociación o había acercamientos con los acreedores de Costa Rica. Me contestó que no. Nada de eso ha sucedido 7 meses y pico después. En el tema de empleo público, vemos cómo ese proyecto se cae a pedazos y estuvo mal estructurado y se sigue cayendo a pedazos. Y finalmente, lejos de bajar impuestos, este gobierno quiere subir impuestos a la clase trabajadora, el tema de renta global, el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde al trabajador independiente le cobra el doble que al trabajador común y corriente, donde en este país tiene un trabajador a medio tiempo, la Caja no le permite que pague medio tiempo, le paga a tiempo completo. Todo eso nos está dando y vemos más bien a un gobierno de la República que, lejos de bajar cargas y tributos a la producción y al consumo, los quiere subir. Entonces, una Costa Rica próspera para todos. Hay medidas de corto plazo, las 3 que le acabo de mencionar, que están debidamente planteadas y articuladas, y después también hay medidas de mediano plazo, buscar inversión extranjera, mejorar la seguridad para que venga la inversión extranjera. Cuando hablo de seguridad me refiero no solamente a la seguridad en las calles, sino a la seguridad jurídica. Eso me parece que es fundamental. Creo que el Poder Judicial tiene una deuda enorme con Costa Rica, es algo que hay que trabajar. Necesitamos seguridad física y jurídica para que venga inversión extranjera. Creo que hemos perdido oportunidades de inversión extranjera, hemos perdido competitividad, y en ese sentido esas son las medidas de mediano plazo. Finalmente, unas medidas de un poco más de largo plazo. Necesitamos una Cancillería más estratégica. Tenemos 3 potencias que están compitiendo diplomáticamente, los Estados Unidos, China y Rusia. Creo que ellos tienen intereses directos en América Latina. Necesitamos un canciller que tenga la capacidad de negociar con esos 3 países y poder tener una diplomacia triangular. Somos un país de 50,000 kilómetros cuadrados, de 5 y piquito millones de personas. Necesariamente estamos insertos en la economía mundial. Necesitamos un canciller que entienda las oportunidades diplomáticas en el mundo. Necesitamos pensar en proyectos de infraestructura de envergadura de Costa Rica en relación con estas potencias, pero eso, digamos, ya es una acción de largo plazo. Tenemos entonces de corto, mediano y largo plazo, y lamentablemente las de corto plazo no se están acometiendo en este momento. Sí, permítame concentrarme un momento en las de corto plazo, don Pedro. Renegociar la deuda, ley de empleo público y bajar los intereses a la producción. No, los impuestos a la producción y al consumo. Voy a ir al de renegociar la deuda, ¿verdad? En la meta mediano plazo, ¿verdad? Usted busca fortalecer la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Que si usted invierte en un negocio, viene al país, hace una inversión, tiene un diferendo por algo comercial, usted sabe cómo están las reglas planteadas y mientras las cumpla, no pasa nada. Digamos, no está vulnerable a que de un momento a otro se cambie, los tribunales contenciosos cambian de opinión, por ejemplo, o la sala primera cambia de opinión. Entonces una inversión que usted había hecho, les voy a poner el ejemplo, Industrias Infinito, había invertido una millonada en Costa Rica, cambiamos las reglas y ahora seguramente tendremos que ir a pagarles, después de años, la multa más alta en la historia del país. Ok,
Perdóneme que le interrumpa. Eso último es justicia pronta y cumplida, porque tampoco nos sirve que resuelvan adecuadamente si se tarda demasiado. Entonces no solamente es que el resultado sea de conformidad con el Estado de Derecho, sino que la justicia también sea pronta, ¿verdad? Pronta y cumplida. Don Pedro, la deuda de Costa Rica efectivamente tiene un 70,6% del sector público tiene parte de esa deuda interna. Los fondos de pensión tienen el 25,4%, el sector público no financiero tiene casi el 15%, el resto del sector público tiene casi un 11%, el INS tiene un 8,3% de esa deuda. Ellos no se merecen también seguridad jurídica, de que les dijimos cuánto se iba a pagar por esa deuda, entonces usted pide seguridad jurídica para unas cosas, pero vamos a ir a renegociar con ellos a decirle, vean, mejor bájeme los intereses que me cobraron o extiéndame el plazo. ¿No es contradictorio pedir seguridad jurídica y renegociar deuda interna? No lo es, porque es una renegociación. Y le voy a decir una cosa, esa plata que tienen ellos invertidos en el gobierno de Costa Rica también es la plata de todos nosotros. Si ellos no participan en una renegociación, lo que están arriesgando, Randall, y quienes nos ven y nos escuchan, es en un incumplimiento que esa plata valga menos. Yo lo que estoy para hacer más, ¿qué significa una renegociación de la deuda? Es extender los plazos, en primer lugar, los plazos que son más cortos, extenderlos y poder bajar la tasa de interés. Yo no estoy diciendo que la plata se pierda, pero esa inversión los mismos acreedores tienen que protegerla. Esto lo conozco del mundo anterior, cuando era abogado. Cuando se tiene un deudor que está en problemas, lo primero que hacen los acreedores es que llaman al deudor, se lo sientan, todos los acreedores al mismo tiempo, lo sientan, le revisan sus ingresos, le revisan sus gastos y revisan la suma de todos los adeudos. Eso es algo que es absolutamente natural, es algo que es absolutamente natural en el mundo comercial y también es algo que es absolutamente natural en el mundo de los países. De hecho, ya Costa Rica ha pasado por eso, no una vez, yo me acuerdo de una vez, pero no es la primera vez, la de los 80 no era la primera vez que Costa Rica pasaba por eso. Eso es lo que pasa siempre, Randall, siempre cuando hay un deudor que está sobreendeudado. Ese es un proceso que están pasando los costarricenses y también creo que los costarricenses, llegado el momento de la renegociación de la deuda pública, los costarricenses también necesitamos que se nos renegocie la deuda. Es lo que está pasando con las empresas turísticas, es lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas. Eso está sucediendo. Los costarricenses estamos endeudados. Y vea qué cosa tan interesante, Randall. Estamos tan endeudados los individuos costarricenses como lo está el gobierno. Además, estamos endeudados similarmente en colones, en dólares, los individuos que el gobierno. Entonces, los costarricenses también necesitamos esto. No estoy de acuerdo con las condonaciones. Yo no estoy proponiendo que se le condone nada a nadie, que no se le condone, no estoy proponiendo que se le condone a los deudores individuales, tampoco estoy proponiendo que se le condone nada al gobierno, pero una renegociación bien hecha, no solamente lo lógico, no solamente lo usual, es lo requerido y es lo que también están haciendo otros países del mundo, Randall. ¿Qué nos hace creer a nosotros los costarricenses que lo que están haciendo otros países que están endeudados lo tienen que hacer ellos, pero nosotros no lo tenemos que hacer? Más bien debemos asustarnos de que este gobierno sea tan indolente, tan negligente y que no haya comenzado ese proceso como me lo confesó el ministro de Hacienda el 3 de agosto del 2020. Entonces es algo que es absolutamente natural y acorde con el Estado de Derecho, Randy. Don Pedro, y respecto a la ley de empleo público, para ser breve en eso, porque creo que ha quedado claro, usted votaría en contra de este proyecto que está en asamblea y apoyaría el alternativo, si me lo permite, que ha planteado usted y el diputado Roberto Thompson. ¿Votaría en contra? Presentaría una consulta de constitucionalidad después del primer debate. Y después de que esas dos cosas sucedan, dependiendo de lo que resuelva la Sala Constitucional y dependiendo qué pase con esa votación en el primer debate, tomaría acciones. Yo les aclaro que yo no he presentado el proyecto de ley a la corriente legislativa
porque hay que ver la viabilidad política. Yo no gano nada presentando un proyecto de ley con 1 o 2 firmas y va a ir ahí a dormir el justo de los sueños. Pero usted está seguro que va a pasar entonces. Yo estoy seguro de que este proyecto, si pasa, va a ser muy disminuido, porque además no va a pasar, el Poder Judicial. Ya don Fernando Cruz anunció que además de la consulta constitucionalidad que presentaríamos los diputados, la Corte Suprema de Justicia, utilizando un artículo que está en la ley de la jurisdicción constitucional, presentaría una consulta, la Corte a la Sala Constitucional. Eso es lo que va a producir, Randall, con razones que si quiere después hacemos otro programa dedicado solo a este tema, y el Poder Judicial se salga. El Poder Judicial no va a quedar dentro de esta ley de empleo público. Al salirse el Poder Judicial, probablemente saque a otra gente, por un tema de congruencia. ¿Quiénes se podrían ir ahí? Si logra entrar a las universidades, que es posible que suceda, es posible que la saquen. Es posible que se salga también la Asamblea Legislativa, es posible que se salga también el Tribunal Supremo de Elecciones, y ¿por qué no? A lo mejor también es posible que se salgan las municipalidades. Por el mismo pecado original de que el órgano de rector del servicio del empleo público está empotrado en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, y eso lo hace absolutamente inviable estructuralmente el proyecto. Entonces, este proyecto se va a morir, y este proyecto no va a servir, y es muy lamentable el tiempo perdido. Hay que decir, sin embargo, Randall, para que usted lo tenga ahí anotado, como existe la regla fiscal que hicimos en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los salarios están congelados en este momento. Entonces también hay que decir que eso de que se dice el gobierno de que hay urgencia de pasar esta ley de empleo público es otra mentira más del gobierno. El gobierno debería estar aprovechando que existe esa regla fiscal para hacer este proyecto de verdad, para hacerlo serio de verdad. Lamentablemente son los mentirosos y le mienten a Costa Rica que esto urge, aunque salga mal. Don Pedro, le voy a preguntar por la última meta a corto plazo, y tengo como 10 preguntas más de temas particulares, entonces, y un corte comercial. Entonces, si pudiera ser puntual en estas, pero ¿qué impuestos bajaría y cuánto para disminuir los impuestos a la producción y al consumo? ¿Cuáles bajaría? De acuerdo. Lo primero que quiero decirle es que yo creo que hay que hacer estas 3 cosas juntas, es decir, no se pueden bajar impuestos si no se hacen las 2 primeras. Es un combo, ¿verdad? Porque el enfermo está grave, y cuando el enfermo está grave usted tiene que suministrarle simultáneamente medicinas, ¿verdad? Entonces, número 1, quiero dejarle eso claro, que no es que se puede hacer uno si no se pueden hacer las otras 2, hay que hacer las 3, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo presentados desde mayo del 2019 3 proyectos de ley que tienen que ver con las cargas sociales. Eso es la prioridad número 1. En primer lugar, un proyecto de ley de amnistía para las pequeñas, medianas y grandes empresas que tienen problemas con la caja, para que se puedan acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social y se les perdonen multas e intereses. Ese proyecto está presentado desde mayo de 2019. Yo he insistido en ese proyecto de ley, al gobierno de la República no le ha dado la gana convocarlos. 2, un proyecto de ley para que si usted quiere contratar a un empleado medio tiempo o a cuarto tiempo, usted pague cargas sociales por ese medio tiempo o cuarto tiempo. Por ejemplo, si su negocio está repuntando, usted siente que las cosas van mejorando, pero usted quiere contratar a alguien a medio tiempo, la caja le obliga a pagar tanto usted como su empleado a tiempo completo. Eso no tiene ningún sentido, es absolutamente absurdo. Y finalmente, hay un proyecto de ley que también presenté en mayo del 19, que le permite a usted, o más bien si usted es un trabajador independiente, creo que usted es un trabajador independiente, me parece que usted es un trabajador independiente, a usted como trabajador independiente, la caja le cobra el doble que a un trabajador común y corriente. Y además, si usted está atrasado o digamos nunca se registró en la caja y usted se acerca a la caja, le van a cobrar 14 años para atrás
más multas e intereses. Si usted está en esa situación, Randall, usted nunca se va a acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos 3 proyectos de ley, para que funcionen, al igual como los 3 temas de bajar la deuda, el empleo público y bajar impuestos, tienen que ir de la mano, tienen que ir los 3. No sirve uno, tienen que ir los 3. Yo quiero contarle a los costarricenses que yo he estado en conversaciones muy serias con don Román Macaya, con la ministra de Trabajo, doña Silvia Lara, y con doña María de Bandas, viceministra de la presidencia, y con doña Yanina Dinarte, ministra de la presidencia, para empujar estos 3 proyectos. Hasta el momento, insisto, no le ha dado la gana al Poder Ejecutivo convocar ninguno de ellos. Creo también indispensable, Randall, voy a darle otro ejemplo de producción y dar luego un ejemplo de consumo, porque me pareció oírlo hablar del tema de consumo durante las noticias. El tema de producción, el otro tema que hay que hacer es bajar el impuesto al diésel. El sector agropecuario paga el diésel más caro de Centroamérica. Yo estoy proponiendo bajar el diésel en una tercera parte. Y finalmente, en el tema de consumo, me pareció escucharlo en las noticias. Eso estaba hablando de las retenciones que se hacen cuando usted paga con tarjeta de crédito, las retenciones que se le hacen a los comerciantes. Se le hace una retención de un 8%. Usted paga cualquier cosa con tarjeta de crédito, un 8% de lo que usted pagó va directamente a Hacienda como un adelanto del impuesto de ventas, un adelanto del impuesto sobre la renta. Esto es una barbaridad. En primer lugar, hay muchos comercios que no van a tener renta. Entonces, ¿para qué usted le va a retener? Digo, que no van a tener utilidades. ¿Para qué usted le va a retener renta si ese comercio no va a tener utilidades? Adicionalmente, hoy los comercios están obligados a presentar una declaración de impuesto de ventas una vez al mes. Al quitarle usted el 8%, digamos en una factura de 10,000 pesos, son, ¿qué? 80, son 800 pesos que usted le está quitando al flujo de caja, al capital de trabajo de los comercios. Eso no tiene sentido. Entonces le acabo de dar bajar impuestos o cargas a la producción. Le di 2 ejemplos: el tema de las cargas sociales, el tema del diésel, y en el tema de consumo, este tema de las retenciones absurdas que se le hacen a los comercios. Todos estos proyectos están debidamente materializados en proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, a los que el Poder Ejecutivo los ha ignorado absolutamente. Don Pedro, me quedan 4 minutos y en estas, si puede contestarme en una frase, se lo agradezco. ¿Qué piensa del cáñamo? Adelante. Para la gente que lo está oyendo en radio, adelante, ok. Perdone, para la gente que me está oyendo en radio, acabo de hacer el dedo gordo para arriba. Me parece que el cáñamo va a venir a ayudar a reactivar la economía. Todo lo que sea reactivar la economía, yo estoy de acuerdo. Es más, ahora para los que están en el radio, estoy levantando los 2 dedos gordos. Ok, ¿usted estaría de acuerdo en no renegociar? Es decir, a su vencimiento no renegociar una sola convención colectiva más. Estoy de acuerdo en que se mantengan las convenciones colectivas dentro del límite de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que establecen que no puede crearse pluses ni incentivos que no estén en la ley. Yo le quiero recordar, creo que lo discutimos en algún programa, que yo denuncié la convención colectiva del MEP ante la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República fue tajante en este tema. Así que yo creo que sobre el tema de convención colectiva no es necesario legislar, y que creo que haber metido ese tema en este momento en la ley de empleo público es una tontería. Creo que eso también lo discutimos en el programa en el que hablamos de empleo público. ¿Me podría resumir en una frase cuál es su posición general, después lo volveremos a hablar, para mejorar la educación en Costa Rica, ya que salimos tan mal? Vean, estamos cada vez peor. Lo primero es que los niños vuelvan al aula. Randall, que los niños no estén en el aula, que estén a medio tiempo, es terrible para ellos, es terrible para los padres que quieren trabajar, para las madres que quieren trabajar. Yo quiero decir que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, es doloroso que el desempleo femenino sea del 28%, mientras que el masculino sea del 16%. Que los niños estén en la casa significa que las mamás no pueden salir a trabajar con un desempleo del 28%. Eso a mí me parte el corazón. Lo entiendo, pero ¿cuál es su propuesta? Los niños vuelvan a clase. Os urge, Randall. Vean, después de esta cruzada del domingo 21, hay que hacer una cruzada nacional para que los niños vuelvan a las escuelas. Eso es algo que es fundamental, Randall. Vamos a tener una generación que tuvo
una o dos huelgas y además una pandemia. Urge que los niños vuelvan a clases. Eso es lo primero. Y si no hacemos eso en el cortísimo plazo, todas las otras cosas de las que estamos hablando en el mediano plazo no funcionan. Yo quiero contarles además para darle una pincelada en el mediano plazo. Disculpe. Ok. ¿Aborto libre está de acuerdo? No, señor. No estoy de acuerdo en el aborto libre, no estoy de acuerdo en cambiar ni la legislación ni las regulaciones que existen sobre aborto. Para decirlo con todas las palabras, para que no nos engañemos. Que tampoco por violación. En el tema de tampoco por violación, creo que el problema con el tema, pero no me dejaste terminar la otra frase. La otra frase es que tampoco creo que se deba cambiar la norma técnica, para que estemos claros, ni la legislación ni la norma técnica. En el tema de violación existe la pastilla del día después que no está siendo, que no es de fácil acceso para las mujeres en este país, a pesar de que en teoría ya hay acceso a eso. Yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo adicional en tema de educación sexual, de uso de anticonceptivos, no solamente los que usan las mujeres, sino también el preservativo. Creo que los hombres tenemos una gran responsabilidad y creo que además no la estamos cumpliendo porque han aumentado las enfermedades venéreas y el SIDA. Tengo una estadística que me llegó hoy que ha aumentado el SIDA en un 11%. Entonces, educación sexual facilitaría el acceso a la píldora del día después. Pero facilitaría el acceso, que hoy es complicadísimo, es súper complicado, tanto en la caja como en las farmacias privadas. Don Pedro, en la marihuana medicinal, ¿la medicinal está de acuerdo? Sí, señor. Casualmente, porque viene a reactivar la economía. Todo lo que venga a reactivar la economía tenemos que apoyarlo, Randall. La prioridad debe ser que podamos llevar pan a nuestras casas. Hoy los costarricenses están sufriendo, no tienen que comer. ¿Marihuana recreativa? Creo que la marihuana recreativa también vendría a reactivar la economía. Todo lo que sea reactivación de economía, yo voy a estar a favor. ¿Petróleo, exploración y explotación? Es indispensable, Randall, que hagamos exploración. A los costarricenses no les podemos esconder la realidad. Necesitamos saber qué hay ahí en nuestras tierras abajo, en nuestro mar territorial. La exploración debe darse, Randall. De nuevo, es fundamental. No podemos ser pobres siendo ricos al mismo tiempo. ¿Venta de activos? Randall, este no es el momento para vender ningún activo. Este no es el momento. Usted no vende las vacas cuando están flacas, usted las vende cuando están gordas. Este no es el momento. Por eso ya le hablé de los 3 temas que se necesitan: renegociación de la deuda, el tema de empleo público y el tema de bajar impuestos a la producción y consumo. 1:57, don Pedro, permítame ir a la pausa, regresamos para que escoja la canción, pero me queda una pregunta nada más, que se la haré al regresar de la pausa. 1:57, gracias por estar con nosotros. Gracias. 2:02 p.m. Recordemos nada más que al finalizar Matices vendrá el programa esta tarde. Don Pedro Muñoz, precandidato del PUSC, me acompaña hoy. Le dije que le tenía una pregunta nada más. Don Pedro, si usted es presidente, ¿su gabinete será 100% PUSC? No. Hay que hacer una gran alianza con los sectores de este país, también con otros partidos políticos, definitivamente no. Habrá una afinidad de pensamiento, programática, ideológica, pero la respuesta categóricamente no. Don Pedro, ¿qué canción escogió para irse? Pa'lante, de Alberto Plaza. Buena pieza, no la habían pedido nunca en Matices, don Pedro. Muchas gracias por haberme acompañado. Pura vida, muchas gracias. Un saludo a todos. Pa'lante. Gracias. Gracias, don Pedro. Pa'lante, de Alberto Plaza será la canción que despida Matices. Yo los invito mañana, regresamos a horario normal. A las 2 de la tarde me acompañará mañana Catalina Crespo, la defensora de los habitantes. Hasta luego y feliz tarde.